Bueno, ¿cómo van a producirse estas comunicaciones a la Seguridad Social para que luego nos giren el recibo por la cuota adecuada? Pues en principio, antes del ejercicio, vamos a tener que hacer una previsión de cuál van a ser nuestros rendimientos como autónomos, y esta comunicación, digamos, esta previsión hay que comunicarse a la Seguridad Social. Se va a realizar de manera informática a través del portal de la Seguridad Social Importa, con dos S, y aquí, pues, antes de que comience el año, habrá que comunicarle esta previsión. Luego, durante el año, se va a poder corregir la base de cotización hasta 6 veces cada 2 meses, y siempre previa al mes en que se corrige. Luego, al final del año, la Seguridad Social va a cruzar datos con la agencia tributaria, donde cuando presentemos la renta, van a tener la información ya suficiente de nuestros rendimientos para poder ver si la previsión que se ha hecho de las cotizaciones es la correcta y está dentro de los tramos, o por el contrario se ha quedado corta o se ha quedado larga. ¿Qué ocurre si se queda corta? Si se queda corta la previsión y hemos ganado más de lo que realmente hemos previsto, entonces se genera un déficit de cotización que la Seguridad Social nos notificará y nos reclamará, y en el plazo de un mes habrá que ingresar esa diferencia. Hay que tener en cuenta que los tramos son de unos 200 euros, pongamos. Hay digamos, una posibilidad, que es que, aunque no acertemos con la previsión exacta, pero sí que puede no saltar de tramo. Entonces, si no salta de tramo, aunque no acertemos con la previsión, como vamos a cotizar lo mismo, pues no haya que practicar regularización y valga las cuotas que se hayan pagado como definitivas. Entonces, si esto no es así, si la diferencia es mayor y al contrario, hemos dicho antes que sale por debajo la cotización, ¿qué ocurre si sale por encima y hay un exceso de cotización? Pues de oficio está previsto que la agencia tributaria, que la Seguridad Social, con los datos de la agencia tributaria, pues practique una regularización, produciéndose una devolución de oficio del exceso de cuotas. La diferencia de plazo es bastante grande, mientras que nosotros, digamos, los autónomos, tendremos 30 días para ingresar después de una notificación. El plazo de la administración en este caso se va a ir hasta el 31 de mayo del ejercicio siguiente al que presentemos la declaración, con lo cual es incluso más amplio que el plazo de devolución de renta, y se va a ir 5 meses más lejos del plazo de devolución de renta, que ya es bastante largo, que son unos 6 meses. Pues esto es lo que va, digamos, a generar, pues, una desigualdad, para mi entender. ¿Qué ocurre? Que como no les interesa, no van a poner intereses de demora y, por supuesto, ni sanción. Entonces, tanto los excesos como los defectos van sin recargo, sin intereses y sin sanción. Otra situación. Vamos a ver qué ocurre con las prestaciones de enfermedad, por ejemplo, que hayan sido calculadas, pues, con unas cifras que luego hayan sido corregidas o que deberían de haber sido corregidas porque nuestra previsión de ingresos no ha sido la adecuada. Pues para no complicar las cosas, el legislador ha previsto que se quede todo como está. Si se ha obtenido una base, o sea, digamos, sobre la enfermedad que se ha calculado sobre una base, está, digamos, cobrada por parte del autónomo, no se va a modificar esa base. ¿Por qué? Pues porque si no, era una gran inseguridad jurídica y un gran follón organizativo, porque supongamos que hay una enfermedad que la cobramos en base a una cotización de 1.300 euros y la prestación, pues, es el 60-75% de esa base. Y resulta que luego, al final de año, pues ha sido mucho menos la cotización. Pues vamos a tener que devolver una prestación. O sea,
Cualquier cosa que cobrásemos como prestación podría estar sujeta a modificación dentro de unos meses. Entonces eso trae bastante incertidumbre, bastante complejidad y yo creo que es una buena opción no tocar, no regularizar esas cantidades independientemente de los ingresos finales que hayamos tenido en el año. Entonces esto, pues bueno, simplifica un poco. Luego, ¿qué ocurre con los autónomos societarios y con los autónomos colaboradores? Que las bases de cotización van a ser mínimo 1.000 euros. Luego de ahí para arriba. Y luego en años sucesivos está previsto que sea el importe mínimo o sea, salario mínimo interprofesional. La diferencia está en que los individuales podría bajar a 670 la base de cotización, pero en el caso de los autónomos colaboradores y los autónomos societarios, pues esta base va a ser mínima. La máxima va a ser igual, los tramos van a ser igual, lo que pasa es que los 3 primeros tramos que están por debajo del salario mínimo interprofesional, pues no se van a tener en cuenta. Solamente como transición este año se va a poner por debajo ligeramente en 1.000 euros en vez de los 1.160. En próximos ejercicios ya se ajustaría al salario mínimo interprofesional. Vamos a hablar ahora de cómo se calcula esta base, cómo se calculan estos rendimientos, qué tanta importancia van a tener. Bueno, pues la base va a ser la de la declaración de la renta, la que hagamos en la declaración de la renta, pero con una importante salvedad, que es que los autónomos, en el caso, por ejemplo, de los que lo hacen por estimación directa, porque para los que lo hacen por módulos no son deducibles la cuota de autónomos, pues bueno, para estas personas que sí que es deducible en renta y que sí se tiene en cuenta en renta, a la hora de hacer el cálculo de la base sobre la que se calcula la cuota de autónomos, hay que excluirla, no se va a tener en cuenta. Luego se va a permitir que haya unos gastos de difícil justificación que van a ser un 7% para los autónomos individuales y un 3% para los autónomos societarios. Vemos en ambos casos, en lo que hemos contado anteriormente y ahora, que el cariño que le tiene el legislador a los autónomos societarios es muy, muy evidente, vamos, lo decimos con toda la ironía del mundo, porque no hace el mismo trato en casi todos los ámbitos al autónomo societario respecto del autónomo individual. Y bueno, en principio estas pinceladas que hemos dado de esta situación, pues es un resumen muy, muy, muy amplio de toda la casuística que va a haber. Una pregunta que se nos puede hacer muy, muy evidente para las personas que están próximas a la jubilación es la siguiente. Yo tengo unas cuotas de cotización superiores a lo mejor al rendimiento real que pueda tener. ¿Puedo seguir cotizando por esas bases más altas para no perder derechos de jubilación? Pues sí, efectivamente, esto va a poder ser así. La Seguridad Social encantada de que se cotice más, con lo cual se va a permitir. Y de hecho comentar que la tabla que hemos puesto anteriormente son importes que la base está por debajo de los ingresos, digamos, el mínimo está por debajo de los ingresos, con lo cual todavía digamos que es un sistema de libertad limitada, bastante más limitada que antes, o sea, el tramo era bastante grande, ahora los tramos digamos que se reducen bastante, y dentro de esos pequeñitos tramos que va a dejar la norma, pues hay un cierto margen para que el autónomo elija. Pues a lo mejor, por poner un caso, pues por ejemplo los autónomos que ganen de 1.300 a 1.500 tienen una base de 960,78 euros, pero por ejemplo, si se están ganando 1.500 euros, ¿no voy a poder cotizar por los 1.500 euros reales que se están ganando? La respuesta es sí. Está previsto, los tramos son con mínimo y con máximo, y el máximo en la mayoría de los casos es la propia, digamos, el propio beneficio. Si son 1.850, pues el tope máximo son 1.850 y el mínimo, por ejemplo, son 1.929,41, con lo cual hay un margen, una libertad relativamente amplia
para que el autónomo, a lo mejor, si quiere apostar por una mayor cotización, pues pueda hacerlo. Incluso para algunos autónomos que se salgan de tablas y que estuviesen cotizando incluso por encima, que otros años hubiesen tenido mejores retribuciones y ahora por causa de la crisis tengan unos ingresos más bajos, pues para no perder esos derechos de jubilación se va a poder seguir cotizando por estas cantidades. ¿Qué ocurre? Que cuando venga esa regularización por parte de la Seguridad Social diciendo, oiga, que usted ha cotizado de más, que tiene derecho a una devolución de 100, de 200, de 300, de 1000, de lo que sea, la solución es renunciar a esa devolución para que se consolide ese derecho. Entonces, pues bueno, es una opción que van a tener, digamos, aquellos autónomos que a lo mejor les interese porque está próxima a la jubilación y porque no quieren perder derechos ni prestaciones. Pues en principio estos son los aspectos, como hemos dicho antes, creemos que más importantes, pero no descartamos que en breve haya que hacer nuevos tutoriales porque la materia es muy densa, es un cambio muy importante y sin duda alguna va a dar mucho que pensar. Un saludo y hasta pronto.